Los cielos de Ucrania se estremecieron cuando la fuerza incontenible de la aviación rusa lanzó una ráfaga mortal sobre el aeródromo de Starokonstantinovsk. Las aeronaves MiG-31K, portadoras de la letal daga hipersónica, desplegaron su carga con una precisión desde el espacio aéreo ruso. Este ataque, con los misiles Kinzhal, es una clara muestra del desequilibrio tecnológico y estratégico que se cierne sobre Ucrania y que Rusia, con calculada frialdad, ha explotado una vez más. Mientras las defensas antiaéreas ucranianas luchaban desesperadamente por detener la arremetida, solo lograron interceptar 2 de los misiles Kinzhal, dejando al tercero alcanzar su objetivo con un impacto devastador. Los ecos de la explosión resonaron como un recordatorio implacable de la potencia rusa, perforando la vulnerabilidad de las infraestructuras clave ucranianas. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Rusia había vuelto a golpear, y lo hacía con una de sus armas más temidas, los misiles hipersónicos Kinzhal, capaces de burlar incluso las defensas más sofisticadas. Aquella mañana, el 8 de octubre, un ataque grupal de las Fuerzas Armadas rusas, lanzado desde la inmensidad del espacio aéreo de Tambov, se cernía sobre la infraestructura militar de Ucrania. El objetivo: el aeródromo de Starokonstantinov, un bastión estratégico de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Desde la base de Savasleivka, en el Oblast de Nizhny Novgorod, 3 aviones MiG-31 habían despegado, transportando en su vientre la amenaza letal. 3 misiles Kinzhal, dagas de tecnología avanzada, cruzaron el cielo en un arco imposible de interceptar, moviéndose a velocidades que desafiaban los límites de lo conocido. Ucrania, en su desesperada defensa, logró derribar 2 de ellos sobre la región de Kiev, pero uno alcanzó su blanco con un impacto devastador. La Fuerza Aérea Ucraniana, fiel a su costumbre de mantener en secreto las consecuencias de estos ataques, guardó silencio. Sin embargo, el eco de la explosión fue lo suficientemente claro. Un golpe que resonaría en los libros de la historia como un recordatorio de la vulnerabilidad ante la maquinaria militar rusa. Los misiles, que llevan el nombre de una daga letal, habían demostrado nuevamente que en la guerra moderna, el tiempo de reacción es reducido a una fracción de segundo. El Kinzhal, en toda su magnificencia técnica, es un misil hipersónico capaz de alcanzar velocidades de Mach 10, lo que lo convierte en una verdadera daga para cualquier objetivo terrestre o naval. Su capacidad de maniobrar a lo largo de su trayectoria lo hace casi imposible de interceptar, incluso para los sofisticados sistemas Patriot de fabricación estadounidense que Ucrania había logrado obtener en cantidades limitadas. Estos sistemas, que en el papel deberían proteger las infraestructuras críticas del país, no pudieron hacer frente a la letalidad de los Kinzhal. La mayoría de las regiones de Ucrania, vastas y vulnerables, permanecían expuestas a estos ataques relámpago, y cada vez que un misil como este era lanzado, una sombra de impotencia caía sobre los defensores. Starokonstantinov, con su pista arrasada y su infraestructura destruida, no era solo un objetivo militar, era un símbolo. La base militar, situada en la región de Khmelnytsky, había sido asediada por los ataques rusos durante meses, y aquel día, la daga hipersónica había encontrado su objetivo, como si todo el conflicto se hubiera reducido a ese único momento. Ucrania, desesperada, no contaba con los recursos suficientes para enfrentarse a tales golpes. Durante meses, Kiev había reclamado a sus aliados occidentales que le enviaran misiles de largo alcance, misiles que pudieran golpear las bases rusas desde las que despegan los aviones que bombardean sin cesar su territorio. Pero sus gritos se perdían en la incertidumbre política de Europa. Los aliados occidentales temían la respuesta rusa,
temían el refugio de la bestia que habitaba al este, y mientras los líderes de Ucrania aguardaban en vano, Rusia continuaba desplegando su arsenal. Misiles, drones, tecnología avanzada, un juego de sombras en el que cada movimiento calculado por Moscú parecía avanzar con precisión estratégica. Los Kinzhal eran la joya de esta letal coreografía, y mientras Ucrania trataba de defenderse interceptando drones y desviando algunos misiles, los Kinzhal seguían atravesando sus defensas como si fueran simples barreras de papel. El Ministerio de Defensa ruso no tardó en confirmar el éxito del ataque. No se trataba solo de la destrucción de una infraestructura militar, era una declaración de poder. El aeródromo, un punto clave para el despliegue aéreo de las fuerzas ucranianas, había sido neutralizado. Los Kinzhal no solo golpeaban con una precisión que desafía la física, también destruye cualquier esperanza de una defensa por parte de Kiev. Los cielos de Ucrania, testigos silenciosos de la violencia, estaban plagados de la danza mortal entre los misiles rusos y las defensas ucranianas. La Fuerza Aérea de Kiev, consciente de su inferioridad en este campo, hacía lo posible por mantener el equilibrio, pero el peso de la guerra se inclinaba cada vez más hacia el este. A medida que las tropas rusas consolidaban su avance, la distancia entre la promesa de apoyo occidental y la realidad en el terreno se hacía más evidente. El misil Kinzhal había dejado su huella, un proyectil de 8 metros de largo y 1 tonelada de peso, diseñado para destruir cualquier cosa que se interpusiera en su camino. En el pasado, el uso de misiles balísticos convencionales ya había provocado temor, pero el Kinzhal iba más allá. Con un alcance de hasta 2.000 kilómetros y una capacidad de maniobra que lo hacía inalcanzable para los sistemas antiaéreos convencionales. Este misil representaba la cúspide de la tecnología militar rusa. Cada vez que un Kinzhal era desplegado, se sentía como si el propio Kremlin hubiera alzado su daga contra el corazón de su enemigo. En la frontera, los ecos de este ataque resonaban con furia, mientras Rusia continuaba disparando contra concentraciones de tropas y equipos ucranianos en 142 ubicaciones diferentes en solo 24 horas. La cifra de bajas aumentaba sin cesar. En estas mismas 24 horas, la agrupación norte del ejército ruso había causado la muerte de al menos 115 soldados ucranianos. Los números eran fríos, pero contundentes. Ucrania sufría en cada rincón y su capacidad para responder parecía disminuir con cada nuevo ataque. En Europa, las palabras del primer ministro eslovaco, Robert Fico, resonaban con ironía. Había advertido sobre el peligro de permitir a Ucrania utilizar armas occidentales de largo alcance para atacar la profundidad del territorio ruso. Ese cohete podría romper alguna fuente en Bruselas para que entendieran de qué demonios están hablando, había dicho, en un comentario que destilaba la tensión y el temor que permeaban las capitales europeas. Bruselas, Londres, Berlín, todos sabían que un paso en falso podría desatar la furia de Moscú en formas que ni siquiera las armas de última generación podrían contener. Y mientras los misiles seguían cayendo sobre Ucrania, la pregunta inevitable flotaba en el aire. ¿Hasta cuándo podría resistir el país bajo la presión implacable de los ataques rusos? Ucrania se veía obligada a recurrir cada vez más a medidas desesperadas, desde la guerra radioelectrónica hasta los sistemas de defensa antiaérea, pero la magnitud del poder ruso parecía insuperable. A medida que el humo se disipaba en Starokonstantinov y los rusos continuaban avanzando, el Kinzhal no solo había destruido un aeródromo, había dejado una cicatriz indeleble en la moral de un ejército que día tras día enfrentaba la cruda realidad de la guerra. Rusia, con su arsenal imparable, seguía dominando los cielos y Ucrania, aunque resistía, lo hacía en una guerra que cada vez más se inclinaba en su contra.
El impacto de ese día fue un recordatorio de que, en esta guerra, la tecnología más avanzada no solo determina el resultado de las batallas, sino también el destino de naciones enteras. Los Kinzhal, con su velocidad imparable y su capacidad de evadir cualquier defensa, se habían convertido en el símbolo de un conflicto donde los enemigos de Rusia veían cómo sus defensas se desmoronaban una y otra vez ante el poder de la máquina de guerra rusa. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.